Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 3 del aula Gerencia Logística. El día de hoy vamos a hablar de los sistemas de información logísticos. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Para hablar de este concepto de sistema de información logístico, elemento sumamente importante dentro de la gerencia logística, vamos a hablar primero de una breve presentación del módulo, de la estructura de este módulo final. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de algunas temáticas importantes, de las actividades puntualmente y las fechas de presentación de cada una de esas actividades presupuestadas dentro del curso. Luego de esa breve reseña del módulo 1, vamos a hablar sobre el análisis estratégico dentro de las empresas logísticas, por qué es importante desarrollar este ejercicio y cómo surge entonces a partir de ello la importancia de eh, las de los sistemas de información logísticos o de las tecnologías de información y comunicación como herramientas que nos permiten desarrollar de una manera mucho más oportuna y óptima ese ejercicio de análisis estratégico para las empresas. Vamos a hablar de los factores internos y externos que tienen alguna repercusión, que tienen algún tipo de incidencia en ese apartado. Y finalmente, después de todo ello, vamos a hablar de los niveles de implementación de las TIC y los tipos de difusión de acuerdo a los procesos que precisamente se desarrollan dentro de las empresas, para finalmente realizar una breve reseña de lo que es el proceso de difusión de innovaciones, un proceso que es muy importante dentro de todo este ejercicio de adecuación de las organizaciones dentro del contexto competitivo. Bien. Entonces, como punto inicial, como punto de partida de nuestro encuentro sincrónico del día de hoy, lo primero que vamos a mencionar es una breve presentación de nuestro módulo 3 del curso. Para esto yo voy a dirigirme directamente hacia nuestro curso, hacia nuestra asignatura. Voy a dirigirme a la pestaña módulos. Dentro de esa pestaña módulos vamos a verificar nuevamente nuestro plan de formación y cronograma de actividades, como igualmente lo hicimos ayer. Y acá recordemos que nuestro módulo número 3, denominado manejo y flujo de información, por eso precisamente hablamos de los sistemas de información, em, comprende dos actividades principalmente. La primera de esas actividades se va a habilitar hasta el siguiente lunes, no este lunes que viene, sino hasta el otro lunes, el lunes 20, perdón, el lunes 30 de agosto. Esta actividad va a permanecer habilitada desde ese lunes 30 de agosto hasta el día lunes 6 de septiembre, que sería el siguiente lunes inmediatamente. Recuerden que bajo condiciones normales, las actividades distintas a la evaluación final tienen apertura y cierre los días lunes a las 8 de la mañana. En este caso, pues funciona exactamente de esa forma. La actividad 6, tarea, el amigo que tiene un problema, permanecerá habilitada desde las 8 de la mañana del lunes 30 de agosto hasta las 8 de la mañana del día lunes 6 de septiembre. Una vez cierre esa actividad, una vez se culmine el desarrollo de funciones dentro de esa actividad, ingresaremos inmediatamente en la evaluación final, la evaluación acumulativa del curso. Eh, em, Dicha evaluación permanecerá habilitada, en este caso sí ya es distinto, desde las 8 de la mañana del 6 de septiembre hasta las 11:59 o 23:59 hora militar del día 12 de septiembre. Como es la recomendación de absolutamente todos los espacios en los cuales puedo realizarlo o en mis encuentros sincrónicos, recuerden que esa evaluación final va a permanecer habilitada durante toda esa semana. La sugerencia es que ustedes no esperen hasta la última hora o que esperen hasta el último día para realizar la presentación en esa actividad, sino que participen con anticipación oportuna, que realicen una participación adecuada, se anticipen a la fecha y hora de cierre de esa actividad y traten de participar o de presentar esa evaluación con un tiempo de antelación, digamos que considerable.
lo posible, si fuese yo el que estuviese desarrollando el curso, trataría de realizar la presentación de esa última evaluación entre el 6, 7 y máximo 8 de septiembre. Con eso dejo esos últimos días únicamente para revisar y verificar las notas que alcancé en el curso. Pero evitaría al máximo desarrollar la evaluación en la tarde del día 11 de septiembre durante el domingo 12 de septiembre. Porque, como lo he dicho con anterioridad o en otros espacios, eh, puede que se presente algún inconveniente, puede que se presente alguna novedad que sencillamente los lleve a que ustedes no puedan realizar la presentación de sus actividades en el tiempo que tienen inicialmente presupuestado. El último día, y esto lo repito, se los digo es por experiencia, se puede presentar algún tipo de novedad pequeña, como la caída del servicio de Internet, como el bloqueo del computador, como el bloqueo del servicio de energía eléctrica, ¿sí? Y ese tipo de escenarios, pues realmente que no, digamos que se salen a mí también de mis manos, el poder darles a ustedes un espacio adicional para que realicen la presentación extemporánea de actividades. Bien, entonces la sugerencia nuevamente es tratar de realizar esa última actividad con un tiempo de antelación muy oportuno. Bien, bueno, volvamos nuevamente a la presentación y vamos a hablar un poco sobre las temáticas que nos reúnen en el día de hoy. Pero inicialmente vamos a hablar de esos conceptos de análisis estratégico. El análisis estratégico consiste en un conjunto de actividades que se desarrollan con el objetivo de planear las estrategias, de planear las acciones, de planear las actividades que las organizaciones van a desarrollar en un entorno competitivo en un periodo de tiempo específico. Sencillamente, la dinámica en la cual se desarrollan las empresas, ese entorno organizacional es un entorno cada día más competido, cada día con mayores digamos que obligaciones para las empresas, cada día se presentan nuevos retos, cada día se presentan nuevas características que pues llevan sencillamente a que las organizaciones se vean en la obligación de tratar de responder a esas mutaciones y responder a esos diferentes cambios, implementando acciones, implementando actividades que sean oportunas de acuerdo a esas necesidades del mercado. Para ello, las organizaciones deben, en primer lugar, tener presente muy bien cuáles son sus principales herramientas, cuáles son los instrumentos con los cuales cuenta. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a enfrentar, no sé, un partido de fútbol, se me viene a la cabeza, pues nosotros no planeamos ese partido de fútbol de ya para allá, ¿no? Y no realizamos un plan. Es prácticamente lo que se hace. Un plan es pues identificar con qué competencias contamos, cuáles son las principales características que tenemos, cuáles son nuestros fuertes, y a partir de esos fuertes con los cuales contamos y esas herramientas que tenemos, planear cómo vamos a vencer al rival. Eso sucede en todos los entornos competitivos de las empresas. Las empresas planean la forma en cómo van a vencer a sus rivales. Y hay otros elementos que también existen, porque no solamente se trata de verificar con qué herramientas contamos, sino se trata de verificar a quién nos vamos a enfrentar. No solamente vemos las competencias que nosotros tenemos y esas fortalezas, sino que observamos también a nuestros rivales, ¿no? Para tratar de evitar que ellos nos puedan vencer a nosotros. Eso también hace parte del entorno competitivo de las organizaciones. Las empresas también deben tratar de encontrar los mecanismos, encontrar las eh, herramientas que les van a permitir dar respuesta a sus competidores. Les va a permitir competir en ese mercado, les va a permitir responder a esas exigencias que les van a presentar otro tipo de actores en el mercado competitivo de las empresas. En tal sentido, a la hora de realizar estos planes, a la hora de planificar esas acciones que va a implementar las organizaciones en un futuro, las empresas deben ocuparse de validar dos tipos de visiones. Las empresas siempre tratan de realizar primero una mirada hacia el interior de la empresa y luego hacia el exterior. Hacia el interior precisamente para verificar con qué se cuenta y hacia el exterior
de acuerdo a lo que les mencioné hace algún momento, para tratar de identificar cuáles son los rivales y cómo se va a hacer frente, cómo se va a atacar, cómo van a enfrentarse a esos rivales que tienen las organizaciones. Bien. Entonces, las metodologías principales que se han diseñado a lo largo de los años han buscado tratar de medir eh, los efectos, los elementos que enfrentan a las organizaciones eh, de manera interna, es decir, se trata de validar cuáles son las características internas para esas empresas dentro de ese entorno competitivo. Las organizaciones tratan de validar qué son fuertes, en qué se destacan, qué actividades desarrollan adecuadamente y también posteriormente se realiza una mirada hacia el exterior de la empresa. Como lo dije hace algún momento cuando colocaba el ejemplo de un equipo, un partido de fútbol, cuando tratamos de mirar al rival. Bueno, acá sucede prácticamente ese mismo escenario. Lo que buscan las organizaciones en este caso es ver el entorno competitivo, ver el mercado, ver el entorno externo en el cual las organizaciones van a desarrollar sus funciones para planear esas acciones que van a implementarse más adelante. Entonces, dentro de esa dinámica de la planeación estratégica y del análisis estratégico de las empresas, se realiza una verificación de dos factores, de los factores internos y de los factores externos. Verificando los factores internos, existen múltiples metodologías, pero el sentido de desarrollar estas labores está principalmente orientado a identificar las debilidades y las fortalezas que tiene la empresa. Esos aspectos se evalúan no solamente en las competencias que tienen los trabajadores, sino también en fortalezas que se cuenta, por ejemplo, con los sistemas de gestión que tiene la compañía o la interacción que existe entre los procesos de gestión de la empresa o, por ejemplo, en la utilización de recursos que tiene la organización. Entonces son dinámicas que desarrolla la empresa constantemente con el objetivo de identificar en qué se destaca y en qué falla. Básicamente eso. Como resultado de desarrollar este ejercicio, nosotros encontraremos nuestros puntos positivos, qué hacemos bien dentro de nuestra labor eh, productiva en cada organización, en qué nos destacamos, qué podría representar para nosotros incluso una ventaja competitiva. Cuando nosotros de pronto nos comparamos con nuestros rivales, en qué nos destacamos, en qué nos diferenciamos nosotros, qué puede llegar a ser una ventaja para nosotros frente a ellos. Y de igual forma aparecen las debilidades. ¿Dónde están los errores? ¿Qué inconvenientes se están presentando? ¿Qué tipo de errores nosotros cometemos? ¿Qué tipo de reprocesos se están presentando posiblemente? Y, ¿por qué no? Tratamos de evaluar la aparición de esos errores. Si esos errores posiblemente en otros escenarios pueden llegar a representar una afectación mucho más grande para la empresa, por ejemplo. Entonces empezamos a diseñar de una manera mucho más adecuada cuál es el estado real de la organización. Cuando nosotros realizamos un análisis de factores internos, básicamente lo que estamos haciendo es eso, un diagnóstico de la empresa. Estamos realizando un diagnóstico de la organización, estamos validando pues, en qué condiciones nos encontramos. Ahora bien, entonces, también se realiza otro ejercicio muy importante que es el análisis de los factores externos. No solamente nos vamos a dedicar a evaluarnos nosotros como empresa o validar en quién nos destacamos, en qué somos débiles, qué podríamos mejorar, eh, qué deberíamos estandarizar y demás, sino que ahora vemos hacia el otro lado. Ya nos dimos cuenta de nuestra realidad, ya sabemos qué debemos corregir, ya sabemos qué debemos aprovechar, pero ahora miramos el contexto, miramos el escenario en el cual nosotros estamos desarrollando nuestras funciones y nos damos cuenta que existe unos factores externos que en ese caso sí ya no dependen de la organización. Esos factores externos son totalmente ajenos a la empresa, pero totalmente ajenos.
Ya no dependen en lo absoluto de la organización. Esos factores externos determinan el accionar de la empresa, determinan sus funciones, determinan cómo deben actuar y determinan precisamente los entornos competitivos en los cuales esas organizaciones desarrollan sus funciones. Esos factores externos son muchos, son varios, son todos aquellos que nosotros imaginemos que tienen alguna repercusión directa en las acciones o en las actividades que desarrollan las empresas. Ahora bien, podemos encontrar algunos de manera particular y podemos encontrar algunas metodologías que están enfocadas, se puede decir de esa manera, en tratar de medirlos y evaluarlos. Podemos encontrar, por ejemplo, la metodología PEST. ¿Mm? Algunos autores aumentan algunos criterios y llegan hasta la metodología PESTEL, y algunos otros incluso van más allá y llegan hasta la metodología PESTELI. Estoy hablando de la misma metodología con unos factores desagregados. Vamos a irlos mencionando y voy a mencionarles al final esos últimos que se agregan y que en algunas ocasiones otros autores consideran que no es necesario desagregar. La metodología PEST, que es la inicial, traduce los factores de políticos, acciones políticas, económicas, sociales y tecnológicas. Las acciones políticas son cualquier tipo de cambio político que puede llegar a presentarse en un contexto, en un mercado, que puede obviamente afectar el normal desarrollo de funciones para una organización. Por ejemplo, un cambio simple de gobierno. Cualquier tipo de cambio de gobierno que se presente en un entorno competitivo de las empresas, pues eso puede llegar a repercutir directamente en la manera en que acciona una organización. Por ejemplo, imaginémonos una empresa que ustedes tienen que se dedica a fabricar ropa deportiva y resulta que ustedes exportan el 60% de los productos que elaboran a un mercado vecino. Puede ser, por ejemplo, el mercado del Ecuador. Y resulta que de un momento a otro, por decisiones políticas, se han roto las conversaciones diplomáticas entre nuestro país y el vecino país, y resulta que se cortan lazos comerciales y usted se ha quedado con el 60%, dije, del material producido que elabora, sin poderlo vender. Entonces, obviamente eso es algo que afecta a las empresas, afecta a las organizaciones. Segundo criterio, la E, de económicos. Hoy por hoy nosotros vivimos un fenómeno asociado a ese criterio. Los cambios de tipo económico afectan obviamente el día a día de las organizaciones. Por ejemplo, el alza y baja del dólar. Actualmente estamos viviendo hoy por hoy ese inconveniente, ¿no? Ese fenómeno. Las organizaciones están desarrollando esa dinámica de no poder desarrollar eh, comúnmente sus funciones con normalidad debido a esas mutaciones del dólar. Hay, por ejemplo, organizaciones que tienen proveedores eh, que importan sus productos en dólares y obviamente pues esas empresas hoy por hoy se ven obligadas a tener que aumentar sus precios. Hay organizaciones que tienen que eh, verse en la obligación de asumir ese costo adicional. Por ejemplo, empresas que se dedican a, utilicemos ese mismo ejemplo, a hacer ropa deportiva. Si tienen que importar algún tipo de insumo, el productor no va a poder transmitirle directamente esas alzas, esas mutaciones, esos cambios al cliente final. Es decir, el productor no puede estar diciendo el día de hoy, un conjunto deportivo vale 200.000 pesos y mañana decir no, pero hoy vale 230 y pasado mañana decir no, vale 240 y el siguiente decía no, volvió a bajar a 230. No, él tiene que fijar un precio y mantenerlo por un periodo de tiempo específico y asumir esas variaciones que se presentan económicas dentro del mercado. Entonces, eso es un análisis que debe incluirse dentro de las acciones, dentro de la planeación que desarrolla la empresa a la hora de desarrollar sus estrategias en ese entorno competitivo. Vamos en el segundo factor, tercero, social. Ya vamos en el PES. Ese ámbito social determina las mutaciones que presentan individuos, que presentan la sociedad en términos generales, que llega a repercutir directamente en la manera en cómo actúan las personas. Por ejemplo,
Recordemos ese periodo de tiempo, incluso hoy está nuevamente creándose ese escenario en el cual las personas no querían tomar gaseosa, ¿no? ¿Recuerdan ese periodo de tiempo en el cual por medio de diferentes campañas publicitarias em, se llevó la idea muy bien de que las gaseosas afectaban la salud y las personas, la sociedad en masa empezó a tomar té helado en vez de tomar gaseosa? Ese es un tipo de mutación social, un cambio social que se presenta que lleva a cambiar la percepción en términos generales sobre un producto en particular. Eso sucede. Como puede suceder para mal, puede suceder para bien. Puede que, por ejemplo, eh, cuando un producto se pone de moda, entre comillas, como utilizamos ese concepto, algo que de repente las personas empiezan a comprar repetitivamente, eso puede llegar a ser beneficioso para un sector en particular, para quienes se dedican a la producción de ese producto, ¿no? Es un cambio de tipo social, un cambio en el consumo de la sociedad. Por último, para completar la T de esa metodología PEST, los cambios tecnológicos. Cuando se presenta en el mercado, en la industria, algún tipo de cambio particular tecnológico que repercute directamente en la adquisición que tienen algunas personas sobre un producto. Es decir, si existe algún tipo de innovación tecnológica que sencillamente permita que ahora las personas, perdón, las empresas puedan producir ese mismo producto a un menor costo y en un menor tiempo. Entonces, yo como organización debería plantearme la inquietud si debo realizar la implementación de esa nueva herramienta tecnológica, si me va a permitir a mí entonces obtener mayores utilidades o no, si vale la pena esa gran inversión. Y debo, por ejemplo, también plantearme, si yo no lo hago, ¿qué sucedería si alguno de mis competidores o de mis rivales sí lo hacen? ¿Cómo eso puede llegar a repercutir o afectar a mi empresa? Bueno, em, complementando estos conceptos de la metodología PEST, salen otros factores adicionales desagregados, que es la E y la R para completar la metodología PESTEL. Esa E traduce el factor ecológico y la L el factor legal. Algunos autores o científicos consideran que no es oportuno desagregar esos dos factores adicionales, pensando, concibiendo que estos dos elementos hacen parte de el político, que esas normatividades políticas pueden salir de allí, esos direccionamientos políticos pueden darse desde ese punto y que abarcan esas mutaciones de tipo ecológico y legal. En ese marco ecológico y legal prácticamente se abordan el tipo de normatividades que existen en algunos sectores, en algunos mercados que protegen, por ejemplo, el medio ambiente, que me llevarían a mí como organización a no poder utilizar, no poder hacer uso, por ejemplo, de algún insumo o de tener que realizar algún tratamiento específico de mis residuos, que obviamente va a mutar o va a cambiar la dinámica en el desarrollo de mis actividades normales en la organización. Bien. Por último, está el concepto, la I, para completar la metodología PESTELI. Esa I hace referencia a la industria. La industria, que en este caso, pues lo que menciona, lo que busca es tratar de identificar los cambios en la industria en términos generales. Por ejemplo, ubiquémonos en el sector de los automóviles, el sector automotriz, donde pues, las industrias siempre han desarrollado vehículos a combustión y resulta que desde hace un par de años las empresas han empezado a ubicar vehículos eléctricos dentro de la oferta que realizan. Hoy por hoy es difícil encontrar una marca de vehículos que no cuente por lo menos con una oferta de un vehículo eléctrico. Incluso ya hay marcas que ofrecen hasta 3, 4 vehículos eléctricos dentro de la gama de productos que ofrecen. Incluso ya hay una marca en Colombia que ofrece una mayor cantidad de vehículos eléctricos que la cantidad de vehículos a combustión que ofertan en su portafolio. Es decir, es mayor la cantidad de vehículos eléctricos que están vendiendo. Esto demarca un cambio en la industria. La industria ha mutado, ha obligado a que todos los actores dentro de ese mercado cambien y se orienten hacia un producto distinto al que venía desarrollando con anterioridad o normalmente ese sector de la economía. Bien.
Entonces, en esa dinámica competitiva, una vez evaluando cada uno de esos factores, las organizaciones deben determinar cómo van a actuar. Pero realizar ese ejercicio, evaluar tanto los factores internos como los externos, es un ejercicio que requiere de un tiempo considerable, que requiere de un esfuerzo y que requiere una información muy relevante e importante. Por eso aparece la importancia que tienen las tecnologías de la información y comunicación dentro de este ejercicio de análisis estratégico para las empresas. Estas tecnologías de información y comunicación sencillamente están orientadas a acelerar el flujo de información dentro de las empresas y ayudar a que el mismo se realice, ¿no? A que el mismo se dé. Dentro de las organizaciones existen diferentes niveles en los cuales puede llevarse a cabo un ejercicio de implementación de estas TIC. Swanson plantea que existen 3 niveles en los cuales puede desarrollarse ese ejercicio: un núcleo técnico, un núcleo de sistemas de información y un núcleo administrativo. Cada uno de ellos está diferenciado por la interacción que tienen con el producto que se le ofrece a los clientes. Obviamente el núcleo técnico tiene una interacción directa con ese producto y por lo tanto es posible que el cliente consumidor final tenga una percepción leve o incluso breve sobre esas mutaciones que lleguen a presentarse. Puede que sea transparente para ese individuo, pero puede que llegue a percibirlo. En el núcleo de sistemas de información ya es un apartado que está netamente orientado a la administración de la empresa, al ajuste de los sistemas de información, al ajuste de los sistemas de manejo de datos para la administración de la empresa. En este punto sí es muy posible que sea algo totalmente transparente para el individuo, que sea algo totalmente transparente para el consumidor final. Y por último encontramos el núcleo administrativo, núcleo que está orientado únicamente a ese ejercicio de la administración de los diferentes datos para la toma de decisiones de la empresa. Es decir, es ese núcleo que se encarga de desarrollar ese ejercicio de análisis estratégico y obviamente cualquier tipo de implementación en este nivel ya tiene una apreciación de imperceptibilidad para el cliente final. Es decir, el cliente final no va a saber en lo absoluto que ha desarrollado la empresa una implementación de una TIC para el desarrollo de estas actividades. Bien, permítame un minuto, por favor. Bien, continuando. Swanson también plantea que en cada uno de estos núcleos puede desarrollarse diferentes tipos de innovaciones. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 corresponde al núcleo superior, al último que mencionamos, al núcleo administrativo. El segundo corresponde al núcleo de sistemas de información y el tipo 3 corresponde al núcleo más cercano a los productos, el núcleo técnico. Dentro del tipo 1, que son innovaciones en procesos restringidas al núcleo funcional de las TIC, en este núcleo tenemos dos subdivisiones, una tipo A, que son innovaciones en el proceso administrativo basado en TIC, y un tipo B, que son innovaciones tecnológicas en los procesos. El tipo 2 corresponde a innovaciones basadas en TIC en el proceso de administración interna de la organización. El tipo 3, que hace parte del núcleo técnico, corresponde a innovaciones basadas en TIC orientadas a los procesos centrales de producción de bienes o servicios. Precisamente este ya tiene interacción directa con los productos finales que se le entrega al cliente. Este tercer tipo, a su vez, también tiene una serie de subdivisiones, una tipo A, que son innovaciones concentradas en los procesos centrales de trabajo, una tipo B, que son innovaciones inmersas en los productos o servicios de la organización, y una tipo C, que son innovaciones orientadas a facilitar la coordinación con proveedores o con clientes. Bien, hasta ahí el desarrollo de el tipo de innovaciones que pueden desarrollarse en estos diferentes núcleos planteados por Swanson. Finalmente, ¿cómo se debe desarrollar ese ejercicio de implementación de TIC dentro de las empresas?
¿Qué es lo que sucede? Las organizaciones comúnmente desarrollan en muchas ocasiones este ejercicio de implementación de TIC más como una moda administrativa. ¿A qué hace referencia a esto? A que sencillamente realizan ese ejercicio de implementación de TIC no porque tengan realmente un convencimiento, no porque sepan cuáles pueden llegar a ser los resultados que le permita alcanzar ese ejercicio, sino sencillamente porque evidencian que ese ejercicio es oportuno, porque ven que el líder del mercado lo hace, el segundo del mercado también lo hace, entonces ellos inmediatamente también lo hacen al ver que eh, otros competidores lo han hecho. Se convierte en algo que nosotros en la administración comentamos o conocemos como una moda administrativa. ¿Bien? Para ello, Ochoa Urrego, doctor de la Universidad Nacional en Ingeniería, Industria y Organizaciones, ha planteado el proceso de difusión de innovaciones. Se trata de un ejercicio completo en el cual las organizaciones eh, proyectan la difusión de una innovación dentro del mercado interno, ¿no? Es decir, dentro de su propia organización. Este proceso comprende tres etapas, tres fases principales, una fase de iniciación, luego una fase de implementación y finalmente una fase de uso. Y dentro de cada una de estas fases existen algunas etapas de desarrollo. Inicialmente en la primera fase de iniciación existe una primera etapa de establecimiento de la agenda, donde la organización realiza internamente una búsqueda de jerarquización de situaciones no deseadas, es decir, situaciones problemáticas, situaciones, reprocesos o errores que se están presentando y que a la organización no le gustaría que se presentasen nuevamente. Luego de identificar estas situaciones no deseadas, se jerarquiza, es decir, se identifican cuáles de ellas posiblemente están representando un impacto mucho más significativo para la organización, están representando un impacto negativo, están representando un elemento o un efecto no deseado. Y a partir de identificar aquellas que tienen una mayor relevancia, tratamos de buscar la solución a cada uno de ellos. Para esa solución, obviamente, identificamos una herramienta tecnológica, ¿no? Una TIC. Una innovación tecnológica que me permita a mí dar soluciones inconvenientes, o por lo menos a los inconvenientes más relevantes, ¿no? Los que estén afectando de mayor forma a la empresa. Para ello, entramos luego en esa etapa de compatibilización, donde nosotros vamos a comparar ese checklist que hemos construido con las necesidades de la empresa y los beneficios o los atributos que tienen las diferentes herramientas tecnológicas que se ofertan dentro del mercado. Ese cruce nos va a permitir a nosotros identificar una serie de herramientas tecnológicas que de cierta manera nos van a permitir a nosotros obtener resultados, nos van a permitir a nosotros dar solución a algunos inconvenientes que, pues de acuerdo a esa jerarquización y evaluación que hemos hecho, están afectando significativamente a la organización. Luego de realizar ese ejercicio de verificación de ese cruce, entramos en la última etapa de esta fase de iniciación, corresponde a la etapa de adopción, donde básicamente realizamos un ejercicio de negociación interna. ¿De qué se trata esa negociación interna? Pues bien, van a existir muchos apartados interesados de la empresa por seleccionar X o Y herramienta en particular. Es decir, de esas herramientas que nosotros estamos evaluando, posiblemente algunas de ellas representen un mayor beneficio para la organización. Puede que algunas sean mucho más provechosas para la empresa que otras. Por lo tanto, para algunas áreas de trabajo será mucho más representativo y beneficioso implementar una herramienta en específico. Por ello es importante que se desarrolle un ejercicio de negociación interna donde claramente se elija, se seleccione aquella herramienta que representa un mayor beneficio para los intereses de la organización y que se ajuste obviamente al presupuesto y a los lineamientos que previamente ha establecido la empresa. Es decir, que se va a seleccionar la herramienta que trae un mayor beneficio en términos generales para la organización. Bien. Con esto, con la selección de esa herramienta en particular, podemos dar por finalizado esa fase de iniciación para entrar posteriormente en la
fase de implementación. Esa fase de implementación a su vez consta de dos etapas. Una primera etapa de adaptación, donde se realizan todas las modificaciones internas, procedimentales, estructurales de la compañía para aceptarse. Es decir, nosotros vamos a asegurarnos que podemos hacer uso de esa herramienta tecnológica, vamos a modificar las actividades que estamos ejecutando, las actividades que tenemos planeadas a desarrollar. Incluimos la utilización de esa herramienta tecnológica dentro de esas actividades cotidianas y diarias. Y en dado caso, si es necesario, realizamos modificaciones estructurales. ¿Qué significa eso? En algunas ocasiones, las modificaciones o los cambios son tan grandes, son tan significativos, que sencillamente llevan a la obligación que la empresa tenga que ajustar, por ejemplo, algunas áreas de trabajo, tenga que reubicar, por ejemplo, personal. Entonces, eh, son modificaciones bastante grandes, bastante significativas, que cambian la estructura de la organización. ¿Bien? Y por último encontramos la fase de aceptación. ¿Qué corresponde a esa fase de aceptación? Pues bien, cuando nosotros implementamos una nueva metodología de trabajo, una nueva metodología de labores dentro de las empresas, pues eso en ocasiones es visto como algo negativo, algo que nosotros conocemos en administración de empresas como resistencia al cambio. Muchos colaboradores no van a querer mutar o cambiar la forma como vienen desarrollando sus labores, su trabajo, consideran que una nueva metodología pues va a empeorar sus resultados, consideran que una nueva herramienta los va a afectar en su trabajo, les va a dificultar sus labores o los va a reemplazar en su labor. Y es allí donde la labor de la empresa debe estar orientada a maximizar esa relación entre el individuo y la herramienta que se está implementando. Debe hacérsele ver al trabajador los beneficios de esa herramienta tecnológica, cómo la utilización de esa herramienta representa en sí es un beneficio a la organización y al individuo en el desarrollo de sus funciones. De cierta manera debe hacérsele ver al trabajador que esa herramienta está allí para optimizar sus resultados y obviamente optimizar los resultados en términos generales de la organización. de la organización. Por último, entraremos en la fase de uso. Esta es la última fase del proceso de implementación de la herramienta tecnológica. A su vez, esta fase de uso comprende dos etapas. Una etapa de rutinización, que es la inclusión de la tecnología en las actividades cotidianas, y una etapa de apropiación, que es la inclusión completa de la tecnología en términos de medición o de evaluación de la empresa, de productividad y competitividad. Es decir, la rutinización busca evidenciar que en efecto la herramienta tecnológica hace parte del día a día, hace parte de las labores que se desarrollan cotidianamente en la empresa. Y la otra fase de apropiación significa que nosotros incluimos a la hora de medir la productividad y eficiencia de la organización, incluimos la utilización precisamente de esa nueva herramienta tecnológica que se está utilizando dentro de la empresa. Bien. Bueno, hasta acá eran las temáticas que pues teníamos presupuestadas a desarrollar en este encuentro sincrónico del día de hoy. No me queda otra instrucción más que recordarles que para el próximo día lunes 23 de eh, agosto tenemos presupuestado la entrega de una actividad. Estoy hablando de la actividad correspondiente al módulo número 2. Inmediatamente ustedes presenten esa actividad, se habilitará la siguiente, que cerrará el día 30 de agosto, donde ya tendremos puntualmente las actividades correspondientes al módulo número 3 de la asignatura. Esas actividades, una vez ustedes las presenten, en el transcurso de esa semana yo estaré evaluando las entregas que ustedes realicen allí. Por ejemplo, en el caso de esta semana, ustedes realizaron una entrega el pasado lunes 16 y el día de hoy yo realicé la calificación de esas entregas. Yo espero que, por ejemplo, la entrega del 23, el día 25, 26 como máximo estar evaluando esa entrega
Y en el caso de la actividad número, bueno, la del 30 de agosto, espero más tarde el 1 o 2 de agosto ya tener la calificación y retroalimentación de esas actividades que ustedes entreguen allí. Mis estimados estudiosos, les agradezco a todos por la atención prestada. Les recuerdo, si tienen alguna duda, alguna inquietud en la cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma, que yo voy a estar allí pendiente de resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.